Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este programa que se llama Preguntamos porque somos niños. Les damos la bienvenida y les recuerdo que este es un esfuerzo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. ¿Lo escucharon, tigres? De la UNAM. Y por supuesto, Grupo Imagen 90.5. Les damos la bienvenida y de una vez, ustedes si hubieran visto las prisas con las que entramos, corre, les doy la bienvenida a todos los preguntones que hoy nos acompañan. Están con nosotros Luna Santos. Luna, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Luna, bienvenida. Y también tenemos a Jennifer. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy bien. Qué bueno, Luna Santos y Jennifer López. También tenemos a Nicole. Nicole, ¿cómo estás? Bien, Clau. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y de este lado tengo a Diego. Hola. ¿Qué tal, Diego? ¿Tú a quién tienes? Yo tengo del mi otro lado tengo a mi queridísimo Víctor. ¿Cómo estás, Vic? Hola, bien, muchas gracias, Clau. Buenos días a todos los preguntones que nos escuchan. Muy emocionado de estar en este programa con este tema en particular. Padrísimo tema, padrísimo. Y por supuesto a mi lado está Mariana Falcón. Hola, Mariana. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegra. Y un poquito más para allá, Tamara. ¿Cómo estás, Hola, Tamara? Vic. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Nos falta por allá presentar a José María. ¿Cómo estás, José María? Bien, yo sé. Bien, bien, muchas gracias. Me puedes decir Vic, no hay ningún problema. Sí, ¿a poco lo ves tan grandote? No, si apenas te lleva 1 o 2 años, no Sí, creas que es tan grande. Y bueno, queremos agradecerles a todos que nos sintonizan hoy domingo en la mañana y les recordamos que en Facebook nos pueden encontrar como Porque Somos Niños o también vernos por el canal de YouTube, el canal de Imagen Radio en vivo o en Teleabierta 28.2. Desde ahí nos pueden ver y nos pueden dejar comentarios en Facebook. Vamos a escuchar qué tenemos para hoy. Aquí nos encanta preguntar. Porque somos niños. Pues exactamente como lo decías, hoy vamos a tener un tema realmente interesante y vamos a hablar de bacterias. ¿Cuántas bacterias? Y nada más hagan la suma. ¿Cuántas células tenemos en el cuerpo? Bueno, ahorita que hagan más o menos los cálculos, pues tenemos 10 veces más bacterias sobre nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Tenemos que espantarnos, tenemos que escandalizarnos de eso. ¿Qué va a pasar con tantas bacterias que tenemos en el cuerpo? Bueno, ahorita se los vamos a contar. Y también, bueno, ya todos nos hemos dado cuenta que se nos está empezando a terminar el año, que eso también significa que empiezan a terminar los cursos y muchos están en exámenes y tal vez algunos se preguntan ¿qué será? ¿Es mejor estudiar minutos antes del examen? No. ¿O una semana antes? ¿O justamente la noche anterior? ¿Qué es lo mejor? Miss Merab Gobea, como siempre, nos dará recomendaciones al respecto. Pues eso es lo que vamos a tener. Y entonces, ¿qué les parece si ya comenzamos? ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Hazme preguntas y conocerás a qué me dedico. Preguntones, abran la boca, saquen la lengua, alcen los brazos, tóquense los sobacos, suban la pierna y mírense los pies porque vamos a asomarnos a un reino diminuto, minúsculo, habitado por organismos muy viejos, las bacterias, que no son ni plantas ni animales, pero son tan importantes como ellos. Pueden enfermarnos, pero también nos pueden ayudar a hacer la comida que más nos gusta y a digerirla mejor o a defender las fronteras de nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a convivir con ellas porque este mundo en que vivimos es más suyo que nuestro. Estoy completamente de acuerdo. Y para ello tenemos a una invitada muy especial. Ella es la nutrióloga Fernanda Valdés del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, y está aquí para platicarnos sobre este tema al que también le podemos llamar microbiota. Hola, ¿qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vic. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes y con tu auditorio. Hola, preguntones, ¿cómo están? Bien. Muy bien, preguntones, ¿qué tal? Se ve que ya están también de contestones, perfecto. Queremos pues que nos platiques mucho acerca de estos diminutos organismos que ahora los conocemos como microbiota, pero tal vez antes
nos sonaba la palabra flora intestinal. Que la tú flora lo del dijiste cuerpo. bien, tú lo dijiste bien. Yo creo que llamarle flora intestinal, que era muy famoso eso, estaba mal llamado. En efecto. Sí. Porque la flora, nosotros decimos la flora y la fauna y nos estamos refiriendo a animales y a vegetales. Y pues la microbiota no creo que tenga que ver las bacterias, no son vegetales las bacterias. No, para nada, justamente por eso. Inicialmente se le llamaba así como flora intestinal, ¿no? Y lo recordamos de algunos comerciales de yogurt que le decían bien a nuestra flora intestinal. Pues no, actualmente lo mejor es llamarle microbiota, precisamente por esto, porque flora se refiere a toda la vegetación, no es así en un ecosistema. Y hablando de microbiota, hablamos de todos los organismos en un microambiente. Entonces es mejor llamarlo microbiota saludable, microbiota intestinal, cutánea, además. Ajá. En lugar de flora, como se llamaba antes. En este caso, el reemplazo de flora intestinal es microbiota intestinal. Muy bien, pues entonces la microbiota. Y yo sé que es un tema que le preocupa mucho a los preguntones porque todo el tiempo nos están diciendo pues que tenemos que lavarnos las manos porque hay microorganismos que nos pueden enfermar, que hay que cuidar muy bien la comida que comemos. Estoy seguro de que han pensado mucho en esos pequeños organismos, así que si ya tienen preguntas, pues qué mejor que irlas haciendo, Nicole. ¿Cuál es su función y influyen en nuestro comportamiento? Sí, claro, que influye en nuestro comportamiento. Bueno, pues su función es muy variada. Ahorita ya nos estaba diciendo Clau que tienen también funciones al proteger nuestras barreras, ¿no? Me parece que había sido Víctor, protegiendo nuestras fronteras. Pero en cuanto al comportamiento es muy interesante. Fíjate que el intestino, también por la literatura es conocido como nuestro segundo cerebro. Es el sistema nervioso entérico, está densamente poblado por neuronas y están en contacto con todos los microorganismos que hay en el intestino. Hay muchos estudios de asociación donde se entiende que hay bacterias que pueden condicionar nuestro estado anímico. Podemos tener depresión y podemos tener ansiedad, y esto está relacionado con alteraciones en las bacterias del intestino. Y también se cree que hay una relación inversa. Es bidireccional, que nuestro estado de ánimo va a influenciar también la composición de las bacterias que hay en nuestro intestino. Entonces, tal vez por nuestro bien digestivo y por el de nuestras bacterias en el intestino hay que tratar de estar de buen humor, porque también esto condiciona, pues como dije, nuestro estado anímico y a la vez su salud de nuestras bacterias intestinales. Y entonces esa es una de las funciones, de lo que se podemos llamar funciones de la microbiota, ayudarnos en la digestión de alimentos también. Claro, también. Además de sus funciones en cuanto al comportamiento, su relación con el comportamiento, también nos ayudan a digerir productos que nosotros no. Por ejemplo, la fibra. Sabemos que la fibra es indigerible. Y pues hay insoluble e insoluble, ¿no es así? Pero las bacterias tienen muchísimos más genes que nosotros, muchísimos más, que les pueden ayudar a digerir a los hidratos, los carbohidratos complejos que vienen en la fibra, ¿vale? Entonces, las bacterias pueden tomar esos hidratos de carbono que nosotros no podemos y transformarlos en nutrientes para nosotros. Nos nutren indirectamente tomando todos estos componentes de la dieta, facilitándonos a nosotros el poderlos consumir. O sea, sin ellas no seríamos capaces de comer tantas cosas que comemos. Así es, y también recordemos que las bacterias son encargadas de la síntesis de muchas vitaminas, como la vitamina K, por ejemplo, y pues la vitamina B1. Entonces es importante también considerar que una buena parte de las vitaminas que nosotros obtenemos son por parte de la microbiota intestinal. Esto nos abre mucho los ojos. ¿Quién tiene alguna otra pregunta que ya quiera hacerle? ¿Tú, Marianita? Muy bien, Mariana. ¿Qué son las bacterias? Es una pregunta muy importante también para empezar. Claro que sí, pues hay que definir, ¿no, Marianita? Las bacterias son microorganismos. Las bacterias son microorganismos que pueden medir incluso 1/1000ª parte de un metro. Y son los seres más antiguos que hay sobre la Tierra. Los microorganismos, las bacterias, aparecieron hace 3.500 millones de años, imagínate. Y luego nosotros aparecimos hace aproximadamente unos 5 millones de años. Somos prácticamente nuevos aquí. Casi vinimos a invadir su mundo. Entonces, pues esos son las bacterias, ¿no? Los seres vivos entre los más pequeños que hay y que habitan todo lo que te puedes imaginar. Lo tenemos ¿En tenemos todo? en todos los ambientes. Diego por ¿Son acá. buenas o malas? Uy, muy buena pregunta también, Marianita. Pues son buenas y malas, precisamente. Las bacterias que están asociadas a nuestro cuerpo, de hecho, están asociados a nosotros porque nos traen muchos beneficios. Y nuestro cuerpo les ha permitido vivir con nosotros. Por todo esto que te dije de que nos dan vitaminas, nos ayudan a obtener recursos también, e incluso influyen en nuestro estado de ánimo, nos permiten ser felices. Pero también hay malas, por supuesto. Son los que llamamos patógenos.
Entonces, los patógenos pueden ser esas bacterias que nos condicionan a tener problemas de salud. O sea, esto de que nos duele la pancita, que tenemos diarrea, que de repente nos da alguna infección en la garganta, estas son las patógenas, las que llamamos malas. Diego por acá tiene una pregunta. ¿Cómo se pueden reproducir las células? Las bacterias. Muy bien, pues es un fenómeno muy interesante que se llama clonación. Entonces, en la clonación, una bacteria lo que hace es crecer. La bacteria crece y crece y crece hasta que tiene la densidad de 2 bacterias. Y entonces se divide en 2, dando lugar a una bacteria que es igual, que se le conoce como hija o clona. Entonces, las bacterias se reproducen por clonación. Digo, es una de las formas, sí. Muy bien, vamos a tener que hacer un corte aquí, pero vamos a regresar para seguir hablando de bacterias y microbiota. Les recordamos que nos pueden escribir en Facebook para cualquier pregunta que nos quieran hacer o que le quieran hacer a Fernanda en Porque Somos Niños. Así que regresamos. Estamos de regreso en este programa de Preguntamos Porque somos niños. Y estamos hablando precisamente de todo un mundo de bacterias que vive en nuestro organismo, que está también sobre nuestro cuerpo, porque yo creo que no nada más es interna la microbiota, también hay bacterias pues sobre nosotros, sobre nuestro cabello, sobre nuestra piel, en nuestro cutis, ¿no? No Así nada más es. interno. Así es, Clau, tienes toda la razón. Existe microbiota en diferentes ambientes. Hace un rato lo estaba comentando fuera del aire con los niños. La microbiota en distintos ambientes, por ejemplo, hablando del organismo únicamente, hay cutánea, es decir, sobre la piel. Tenemos también la microbiota de mucosas, por ejemplo, en ojos, la microbiota oral. Tenemos también la microbiota cervicovaginal en las mujeres, muy característica, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente los microorganismos son capaces de proliferar o de habitar casi todas las superficies corporales. Y aunque parezca que no, el tracto digestivo está en realidad fuera de nosotros, ya que está completamente compartimentalizado. Es decir, las bacterias están excluidas en el tracto gastrointestinal, no están dentro de nosotros, están aisladas dentro de este órgano, ¿no? Pero sí, tenemos en diferentes superficies corporales, en el interior de nosotros, bueno, supuestamente, como ya mencioné, en el intestino, en el tracto, pero también las encontramos en otros ambientes, no solamente en el cuerpo, ¿no? Hay microbiota incluso marina, hay microbiota del desierto, hay microbiota del suelo, es decir, hay muchos microambientes por explorar todavía. Fantástico, y a nosotros que nos encanta explorar, pues esto nos emociona mucho. A ver, más preguntas por acá. José María, ¿ya tiene lista una pregunta? ¿Aproximadamente cuántas bacterias tenemos en el cuerpo? Ok, pues Clau inició también con esta parte. Se estima que tenemos 10 veces más células bacterianas que propias en el organismo, ¿no? Ahora, quiero que lo imagines a nivel de escala. Imagínate únicamente el campo de fútbol, ahorita que están jugando los Pumas, ¿no? Solamente el campo de fútbol poblado de personas, imagínatelo lleno de jugadores. Esa sería prácticamente la distribución de las bacterias sobre la superficie de tu cuerpo, por centímetro. ¿Qué pasó? ¿Por centímetro? Sí, por centímetro. Por centímetro podemos tener hasta 1 millón de bacterias. Guau, es muchísimo. O sea, Así ese es. campo de fútbol lo multiplicamos por todos los centímetros de nuestro cuerpo. Sí. ¡Guau! Somos un mundo de bacterias. Somos todo un mundo de Estamos bacterias. Ya habitados. están las manos levantadas como ese campo de fútbol. Vamos con Jennifer. Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo sabemos qué bacterias hay en nuestro cuerpo? Uy, eso es muy interesante también. Originalmente se cultivaban las bacterias. Se tomaban muestras ya sea de piel o ya sea también de heces, y se cultivaban, pero se veían reflejadas pocas bacterias de las que en realidad había. Entonces, actualmente, a partir de muestras, se utilizan sus genes para poder identificar a todas las bacterias que tenemos. Este método de identificación de bacterias a través de los genes, a partir de sus genomas, se llama metagenómica. Más preguntas. ¿Quién tiene? A ver, vamos a ver con Luna. Luna. Tiene lista una pregunta. ¿Cómo cuánto tiempo puede vivir una bacteria en mi cuerpo? Muy bien. Ok, esa es una pregunta muy interesante. Las bacterias tienen un tiempo de vida muy variado entre ellas. Una bacteria, por ejemplo, se puede multiplicar cada 15 minutos. Su tiempo de vida puede ser incluso únicamente 15 minutos, pero hay bacterias que pueden expandir su tiempo de vida hasta horas o incluso días. En realidad es muy variable,
porque para empezar no conocemos a todas las bacterias. De todas las que sabemos que existen, solamente conocemos a un 1% de todas. Y eso que ya conocemos aproximadamente 5,000. Entonces, solamente conocemos a ese 1% y creemos saber cuál es su tiempo de vida. Pero de todas las que desconocemos, aún no sabemos. El tiempo es muy variable. Tú piénsalo de minutos a horas o incluso días, pero también piensa que todavía tenemos mucho por explorar y esa respuesta la podríamos contestar hasta más adelante con otros parámetros de tiempo. Muy bien, aquí Mariana tiene otra pregunta para ti. Y también nos lavamos las manos para que se nos caigan los microbios con agua y jabón. Y sin agua, con agua y no. Ah, exacto, y es diferente hacerlo con jabón o solo con agua. ¿Y por qué nos lavamos las manos si algunas son buenas o son malas? Órale. Oye, Muy eso, bien. eso tiene que ver con la pregunta de Ángel Hernández, que se baña un día sí y un día no. Y entonces dice, estoy aterrado escuchando el programa porque quiero saber qué pasa el día que no me baño. Muy bien. Tiene 15 años, lo entendemos. Lo entendemos. Pero hay aún que así, entenderlo. que le conteste Fernanda. Muy bien. Bueno, pues es muy importante lavarse las manos con agua y con jabón, por supuesto. ¿Qué va a pasar? Hace un rato mencionábamos que también tenemos microbiota sobre la piel, ¿no es así? Y también esa microbiota nos da nuestros beneficios, pero no por lavar las manos con agua y con jabón la vamos a erradicar toda. Es decir, va a permanecer también una parte de esas bacterias que nos confieren beneficios. Sin embargo, es muy importante lavarnos las manos, porque cuando nos lavamos las manos vamos a evitar también tener bacterias patógenas en nuestras manos. Bacterias de esas que habíamos mencionado, dañinas. Las prácticas de higiene con agua y con jabón son muy importantes, por ejemplo, cuando vamos al baño, antes y después de ir al baño, para evitar estar en contacto con bacterias patógenas. Y también son muy importantes a la hora de preparar alimentos, antes y después de comer alimentos también. Esto para poder protegernos igualmente de los patógenos y no tengamos problemas, por ejemplo, estomacales, digestivos, ¿sí? Y pues no, hay que lavarse las manos con agua y con jabón, ¿eh? No nada más con agua. Porque bueno, el agua puede disminuir el número de bacterias, pero acuérdense que en el agua también vienen las bacterias. Ay, también viven. Entonces también con agua y con jabón. Muy bien. Diego, Una pregunta, ¿se pueden volver las bacterias buenas a malas? Sí. Fíjate ¿son que mutantes? sí. Puede ser. Sí, puede ser que sean mutantes o pueden ser que ya hayan sido patógenas, pero que estaban estaban contenidas en un número pequeño, en nuestro tracto digestivo, por ejemplo, en nuestro intestino. Y de repente algo les da la oportunidad de crecer un montón y de proliferar. Entonces, cuando las bacterias malas, que eran muy poquitas y estaban controladas en número, por otras bacterias que eran buenas, proliferan y se multiplican, es cuando estas bacterias pueden llegar a causarnos daño volviéndose patógenas. O hay otras que sí pueden mutar. Hay otras que como al final lo que quieren es vivir dentro de nuestro tracto y lo que quieren es pues únicamente es estar vivas, si pueden evolucionar y pueden incluso mejorar su supervivencia sin nosotros volviéndose patógenas, entonces es donde nuestro cuerpo tiene que responder contra ellas, identificándolas y ahora sí pues excluyéndolas, porque dejaron de ser buenas o dejaron de mantenerse únicamente ahí sin mantener beneficios, sino que se volvieron malas. Es ahí, como dije, donde el sistema inmune, el organismo, tiene que encargarse de liberarse de estos organismos que se volvieron patógenos. Luna tiene alzada la mano. ¿Cuál es tu pregunta, Luna? ¿Que de dónde viven los macrobios? ¿Dónde viven los microbios? Órale. Uy, pues es muy interesante. Los microbios, los microorganismos, viven en superficies corporales. Bueno, para empezar, en los organismos vivos, en superficies corporales, en todas las mucosas, como en la digestiva, en la oral, en la cervicovaginal. Como mencioné, viven en múltiples ambientes. Es decir, las puedes encontrar en el mar, las puedes encontrar en la superficie marítima o incluso en el fondo del océano. Y las puedes encontrar incluso en los ambientes más extremos, como es en volcanes y como es en glaciares. Se especula también que hay microorganismos en el espacio. Imagínate eso. Hay en todos lados. Nosotros llegamos a su mundo prácticamente. Por acá, Nicole, otra pregunta. ¿Qué pasaría si no tuviéramos bacterias en nuestro cuerpo? Vaya, muy interesante. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de que las bacterias nos ayudan a producir vitaminas,
que nos ayudan a obtener nutrientes de los alimentos, que ayudan a nuestro sistema inmune a estar alerta contra otras amenazas, pues todos esos beneficios se perderían. Entonces, lo que pasaría es que tendríamos infecciones por otros microorganismos. Lo que pasaría también es que dejaríamos de obtener la cantidad de vitaminas que son necesarias o estaríamos condicionados a consumirlas de otras fuentes forzosamente. También tendríamos muchos problemas en cuanto al sistema inmune. Las bacterias por sí solas nos ayudan excluyendo otras bacterias que ellas no quieren ahí, ¿sí? Pero también entran a nuestro sistema. Tendríamos muchas infecciones y también habría problemas en cuanto a el estado anímico. Igualmente condicionaríamos nuestro estado de ánimo, estaríamos condicionados a tener tal vez depresión, ansiedad, nerviosismo u otras enfermedades. Tamara. Muy bien, ¿y cuál es la bacteria más común? La bacteria más común, pues menciono que hay muchas bacterias que podemos encontrar en todos lados, depende del ambiente, pero entre las más comunes que te digo que puedes encontrar hasta en la salsa de los tacos, sin temor a errar, es la Escherichia coli. Ujú. Entonces, la Escherichia coli es de las más comunes. Esta, de hecho, es una bacteria que habita en nuestro tracto digestivo, en nuestro colon, y pues está muy presente por lo mismo en la materia fecal. Esta la podemos encontrar realmente en todos lados. Puedes tomar una muestra ambiental y ahí la vas a encontrar. Puedes buscar en una persona y ahí la vas a encontrar. También es por esto que es importante el lavado de manos, porque como son bacterias que también están en todos lados, si aumentan en número, pueden causarnos enfermedades. Vamos a una pregunta más, José María. ¿Cuál es la bacteria más peligrosa? Ok. La Organización Mundial de la Salud tiene a 12 bacterias por lo menos en su lista de las más peligrosas del mundo. Y todas estas bacterias, las 12, aunque tengan un catálogo de enfermedades que ocasionan, tienen una característica en común y es que son resistentes a antibióticos. Ok. Pero, para darte un nombre, de todas estas bacterias hay una que a mí me gusta mucho, que es la Clostridium difficile, que todavía recuerdo a una médico de terapia intensiva que decía que Clostridium difficile era la bacteria más difícil de quitar. Porque es una bacteria que ataca a las personas que están inmunocomprometidas, es decir, que su sistema inmune está en riesgo y que han recibido muchos esquemas de antibióticos y por lo tanto esta bacteria puede llegar a donde ya mataron a todas las demás bacterias, alojarse ahí y causar enfermedades como diarrea. Diarrea constante que lleva a la malnutrición del sujeto hasta llevarlo a la muerte. Este es un problema de salud mundial muy importante y hay mucha investigación al respecto en torno a estos 12 patógenos que mencioné, donde pues hay varios, pero pues este también está entre mis favoritos. Ok, bueno, seguiremos hablando de microbiota, de bacterias buenas y malas, regresando de este corte. Les recordamos que en Facebook estamos en Porque Somos Niños o en teléfonos 7653-5020 y 7653-5021. Regresamos. Regresamos a este programa que se llama Preguntamos porque somos niños y estamos hablando de la microbiota. Y antes de entrar yo les pregunté a los preguntones quiénes habían nacido por cesárea y quiénes por parto natural. Y han de haber dicho, bueno, ella está loca porque de repente pregunta eso. Pues porque tiene que ver, resultaría una de las preguntas que hacíamos en la semana para que estuvieran atentos a este tema que Fernanda nos iba a platicar, era si los bebés nacen con organismos, con bacterias en su cuerpo y si tendría que ver alguna relación si nacemos por cesárea o por parto natural. ¿Qué nos dices, Fer, de eso? Así es. Pues sí, efectivamente los microorganismos se heredan. Sí, se heredan, se llama transmisión vertical. Y esta transmisión vertical se refiere pues precisamente a la transmisión de los microorganismos de la mamá al hijo, ¿sí? Entonces, el tipo de parto aquí es muy importante precisamente por esto. El niño, por ejemplo, que nace por parto, va a adquirir la microbiota de la mamá, de las mucosas, que en este caso es la cervicovaginal, del canal de parto, y también va a adquirir la microbiota fecal de la madre. Todo esto en el proceso de parto. Por otro lado, cuando los niños nacen por cesárea, no es que no se lleven microorganismos, también reciben la herencia vertical de las madres, pero esta herencia vertical procede de otro lugar. Ya no van a llevarse a la microbiota cervicovaginal y fecal de la madre, sino que se van a llevar principalmente a la microbiota ambiental, es decir, en este medio quirúrgico, y sobre todo la microbiota que está presente en la piel de la madre, la microbiota cutánea. Entonces vamos a tener bastantes diferencias. Pero bueno, después que la mamá le dé
de amamantar y a lo mejor ahí podemos también recuperar camino. Claro que sí, esta también es una parte muy importante. Como hemos evolucionado los seres humanos y la microbiota juntos, teniendo una asociación muy estrecha que nos da beneficios a ellos, un nicho, y a nosotros a la salud, como ya mencionamos todos sus beneficios, la leche materna es una. La leche materna, por eso es muy importante, mamás, alimentar a sus niños con leche materna, tiene oligosacáridos, son azúcares, son hidratos de carbono, pero que son preferentes, son exclusivos para las bacterias benéficas que están comenzando a habitar el tracto. El alimentar selectivamente a las bacterias con la leche materna, con la leche del seno de la madre, nos va a dar como resultado la proliferación de bacterias que son benéficas. Estas son bacterias, principalmente actinobacterias o bifidobacterias. No sé si les suena por el yogurt, las bifidobacterias saludables que confieren salud gastrointestinal. Son las que proliferan con la leche materna y ahí retomamos camino. Nicole. ¿Qué pasaría si, cómo podemos hacer, las bacterias ayudan a sacar los estudios de las personas para ver qué enfermedad tienen interna? Mira, pues las bacterias no pueden usarse para el diagnóstico de las enfermedades. Todavía no estamos en eso. Pero sí hay una asociación muy, muy clara entre varios grupos de bacterias y las enfermedades. Actualmente se sabe que la microbiota de las personas delgadas y de las obesas es diferente. Y también sabemos que las personas que tienen enfermedades digestivas crónicas es diferente también al de las personas sanas. Las personas que tienen cáncer colorectal u otros tipos de cáncer también tienen una microbiota distinta a las personas sanas. Y todavía no se pueden usar como marcadores, pero ya se está asociando mucho estas diferencias en las bacterias de una persona sana a las de una persona enferma y se espera que en el futuro se pueda dirigir la microbiota como ya se está comenzando a hacer para el tratamiento de muchas enfermedades. Jennifer. ¿También estudian a los perros? Sí, también se estudia a los perros en la transmisión de la microbiota. Fíjate qué interesante. Es muy importante también esta parte de la higiene, mencionamos para excluir patógenos, esto en la casa, pero también se entiende que cuando un niño está en un ambiente donde está expuesto a bastantes factores, puede aumentar la riqueza y diversidad de su microbiota. Una microbiota tiene que ser rica y diversa, como sería, por ejemplo, una comunidad, para que sea saludable. Y tener mascotas en casa te ayuda a que tengas una microbiota saludable. ¿Lo pueden creer? Te ayuda mucho. Y también tener hermanos mayores, estar en contacto con mucha gente. Perfecto. Entonces, sí, tener mascotas en casa, de hecho, te ayuda a tener más riqueza en tu microbiota, a tener, por así decirlo, más ventajas a la salud. Y pues, por tanto, es bueno tener a tus mascotas en casa. Todos a adoptar perros y gatos. Ay, sí. Por favor. Diego. ¿Qué tan resistentes son las bacterias buenas y malas? Las bacterias buenas y malas, ¿qué tan resistentes son? Ok. Pues, como mencionaba hace un rato, el tiempo de vida de las bacterias pues resulta ser muy variable, ¿no? Pero en cuanto a esta parte de la resistencia, hay bacterias muy, muy, muy resistentes, de progenie muy resistente, que son estas bacterias resistentes a antibióticos, ¿no? Estas bacterias resistentes a antibióticos se vuelven resistentes porque nosotros consumimos estos medicamentos de forma desmedida. Es decir, cuando nos enfermamos de algo, sea lo que sea un antibiótico, ¿no? Me duele la panza, no sea un antibiótico. Entonces, al estar exponiendo a las bacterias a estos medicamentos que no están recetados, se empiezan a volver resistentes, ¿sí? Se empiezan a volver resistentes y además Y eso empieza a ser un riesgo para cuando llegan infecciones más grandes, ¿no? Sí, sí, así es. Es que el problema de estar expuesto tanto tiempo a los antibióticos es esto. Las bacterias reconocen fácilmente a los antibióticos. Y al reconocerlos, su progenie ya sabe que se van a estar exponiendo a estos factores de riesgo para su supervivencia. Se van a volver resistentes porque van a generar mecanismos para evitar ser atacados por estos medicamentos, ¿sí? Pueden mutar. Y al mutar van a hacerse resistentes y van a evitar morir a causa de estos. Es importante que si consumimos antibióticos sean únicamente prescritos por el médico, que acabemos el tratamiento forzoso, nada de que me siento bien y me lo dejo de tomar, no. Hay que tomarlo de 7 a 10 días, me parece, pero siguiendo la indicación del médico para evitar que una bacteria se vuelva resistente. Es muy importante por nuestra parte hacer nuestro papel en un consumo responsable de antibióticos y no consumirlos solo si nos sentimos mal. Muy bien, preguntones, pues anoten eso también. Luna tiene una pregunta desde hace rato. Luna.
Yo no sé mucho, pero cuando estornudamos, si no nos tapamos la boca, les pasamos a los otros que están enfrente, les pasamos los microbios. Sí, sí es cierto. También Sí recuerdo- sabes muchísimo, ¿eh, Luna? De hecho, Bravo. sí. Claro. De hecho, sí sabes mucho, Luna. Pues sí, ha habido muchas campañas de salud también. Recuerdo la de la influenza hace un par de años, que de hecho una de las recomendaciones más importantes era que te taparas la boca con el codo, con la cara interior del codo cuando fueras a estornudar, también para evitar la propagación de los microorganismos. En efecto, es importante también que si te estornudas te tapes la nariz con la parte interna de tu codo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Bueno, es muy interesante. Las bacterias por sí ya son organismos de vida libre, prácticamente son organismos unicelulares, una sola célula. Pueden ser de vida libre o pueden estar contenidos o viviendo en asociación con otro ser vivo, como un mamífero como nosotros, ¿no? Pero la diferencia es que los virus, para poder estar vivos, tienen que proliferar adentro de una célula forzosamente. Afuera de una célula se considera que no están vivos. De hecho, se debate incluso esto de si están vivos o no los virus. Pero son organismos que requieren estar forzosamente dentro de una célula, ya sea una bacteria o una célula de un organismo, para poder existir. Las bacterias no necesariamente, no tienen que estar dentro de una célula forzosamente. Pueden estar fuera de ellas y estando en comunicación muy estrecha, pero no necesariamente requieren de estar dentro de ellas para sobrevivir, no en todos los casos. Aquí hay una pregunta de Marianita. También tenemos bacterias. Sí, es más de confirmación. Las bacterias que tenemos nosotros, que son las que hemos estado hablando en el programa efectivamente, y por eso es importante cuidarse de no contagiar a otros de nuestras bacterias patógenas y de cuidar las buenas. Oye, aprovecho aquí, Fernanda, para darte una pregunta en Facebook que nos dejaron. ¿Cómo podemos combatir a las bacterias que son dañinas sin afectar a las que son benéficas? Muy bien. Pues en cuanto a esto del consumo de antibióticos, hay un problema con los antibióticos. Bueno, para empezar, son muy buenos cuando tenemos una infección y están recetados, cuando van dirigidos hacia nuestro problema de salud. Pero también sabemos que algunos no son completamente específicos. Abarcan también una importante diversidad de los microorganismos que componen nuestra microbiota. Entonces, uno de los tratamientos alternativos es consumir al mismo tiempo que se está consumiendo un esquema de antibióticos, suplementos alimenticios o bien productos lácteos fermentados, llámese yogurt. Por ejemplo, sí, alimentos que tengan probióticos son importantes consumirlos para poder mantener diversidad bacteriana que no se comprometa tanto por los antibióticos. Entonces, consuman yogurt cuando están recibiendo un tratamiento para mantener a esta diversidad de microorganismos en nuestro tracto. Fantástico esta pregunta que la hizo Maru Salazar en Facebook y Gracias, que Maru. también contestaste la pregunta de Mara Sánchez porque ella quería que habláramos de probióticos. Entonces, bien. ahí lo tiene. Y bueno, Ya tenemos más manos levantadas. Nicole. ¿Los antibióticos son malos en exceso? Sí. Sí, nos dicen lero, 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 lero. Y ya no le hacen caso. Y se proliferan ahí las bacterias. Rápido, José María. ¿Cómo llegan a nosotros las bacterias tanto buenas como malas? ¿Cómo llegan a nosotros? Pues, como mencioné, las bacterias llegan a nosotros, por la transmisión vertical, que es la que mencioné de madre a hijo, y también llegan a nosotros por todos estos factores ambientales como la dieta y el medio ambiente en el que estamos expuestos, familia y mascotas. Luna. Cuando hacemos del baño, cuando salgamos, nos tenemos que lavar las manos porque ¿qué tal si a la hora cuando ya te vas comes y vas a comer lo que hiciste del baño y por eso te debes de lavar las manos? En efecto, también como ya hemos platicado hace rato, es muy importante lavarnos las manos antes y después de ir al baño y antes y después de consumir nuestros alimentos. Jennifer. ¿Cuál es la diferencia entre un virus, una bacteria y un microorganismo? Ok.
Pues un microorganismo compete a todos estos seres pequeñitos de los que estábamos hablando, ¿no? Ahorita nos enfocamos mucho a bacterias, pero la definición de microbiota es muy extensa porque abarca a hongos, a virus y a bacterias, por ejemplo. Y pues las diferencias básicamente son que la bacteria puede vivir o no dentro de otra célula anfitriona, pero el virus forzosamente requiere de estar dentro de una célula para poder tener una función o para poder sobrevivir, por así decirlo. ¿Sí? Muy bien, pues nutrióloga Fernanda Valdés del Instituto Nacional de Medicina Genómica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros contestando estas preguntas sobre microbiota, sobre esta parte de nuestros cuerpos que no conocíamos mucho, pero ahora estamos empezando un poco más a conocer. Así es, apenas estamos empezando en realidad, pero aquí estamos. Y muchísimas gracias a ustedes preguntones, muchas gracias por sus preguntas y al auditorio. Así es. Nos vamos a un corte comercial. No importa. Pues no importa cuántos años cumplan, como nos dice Cepillín, desde aquí les queremos mandar un beso y un abrazo a todos los que están festejando su cumpleaños o festejando lo que sea. No importa, hay que festejar la vida todos los días, pero hoy en especial le mandamos un beso y un abrazo a un chiquito que queremos muchísimo, Suri, amadísimo, todo nuestro amor precioso, feliz cumpleaños. Y aquí ya está, pues ¿quién creen? Miss Merab. La mamá del cumpleañero. Exactamente. Son felicitaciones adelantadas, pero como tú dices, aprovechamos para celebrar pues la vida y que diciembre es una época de muchas fiestas, ¿no? Las posadas y qué otra cosa. Las cenas familiares, Sí, las reuniones con los amigos. Y me gusta mucho diciembre porque además de que en un diciembre fui mamá y ha sido una experiencia maravillosa, llena de amor, llena de cosas divertidas, ¿no? Y a veces un poco desesperantes que digo, estoy muy feliz. Entonces, si está jugando por casa de sus abuelos mi hijo, aunque sea muy chiquito, le mando un beso y quiero que sepa Les que mandamos lo amo muchos. muchísimo. Muchísimos besos y por acá Diego quiere mandar saludos. Mando un saludo a mis amigos y a mi maestra. Tamara. Yo mando felicitaciones a una de mis mejores amigas, Ailani, y saludos a una amiga, Dani Reyes. Ay, a Dani Reyes le mandamos muchos besos y a sus papás. Yo también le quiero mandar a Lupita Núñez. Ella trabajaba en el metro vendiéndonos los boletos y de repente la prisa de la ciudad y ya vamos tarde para llegar a un lugar. Me decía, pues es que la gente llega, te avienta el dinero, no te da los buenos días, aquí uno estás jugando, te cansas mucho. Lupita Núñez, por el rumbo de Villacuapa, muchísimas gracias por escucharnos y te mandamos un abrazo. También Mariana tiene saludos. Le mando saludos a Alexa y a Tami y a Jimena. Pues muy bien, muy bien. Y Miss Merab. Antes Jenny creo que quería decir un saludo. Sí, quiero mandarle saludos a mis tíos y a mi abuelita. También unas felicitaciones a una de mis mejores amigas. Muy bien, pues muchas felicitaciones de cumpleaños. Pues después de Ahora las sí, Merab, felicitaciones y vámonos. de los saludos, vamos a arrancar con nuestro tema de hoy, que son los exámenes. Y Ya al final todo del día... el mundo en exámenes finales, casi. Sí, ¿no? Las universidades que ya están cerrando semestre o los maestros que están o estamos entregando calificaciones para que lleguen las boletas a casa, ¿no? Creo que este programa les puede servir a los papás cuando reciban las boletas y para que preparen los exámenes del próximo bimestre. ¿Qué? ¿Cómo que 5 en deportes? Sí, ¿por qué? Porque no lleva el uniforme, ¿no? Algo así. Entonces, siempre empezamos definiendo qué es de lo que vamos a hablar, entonces definamos examen. Bueno, la RAE lo define como la indagación o estudio que se hace acerca de las cualidades y circunstancias de una cosa o de un hecho, ¿no? Que es una prueba, u otra definición es la prueba que se hace para comprobar o demostrar el aprovechamiento de estudios si nos vamos a algo más académico, ¿no? Yo creo que en realidad un examen lo hacemos de todo el tiempo, ¿no? Entonces es un examen, por ejemplo, de sangre para saber cómo están tus niveles de glucosa o de colesterol y ajustar justamente lo que necesitemos ajustar. Creo que en la escuela pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo te hago una prueba de matemáticas para ver qué es lo que sabes y compararlo con lo que deberías saber y entonces saber si tienes que estudiar algo específico o si estás por arriba o si estás poquito abajo o si estás muy abajo y necesitas ya ayuda, ¿no? Entonces realmente yo invito a los papás a que vean los exámenes como eso, como probarnos o probar a nuestro hijo en el nivel de lo que sabe versus lo que debe de saber y entonces decir, va bien o necesita ayuda en determinado tema. Porque resulta ser que el examen tiene una connotación negativa, a menos en el ámbito académico, ¿no? Dices examen y los chicos se estresan, empiezan a ponerse todos nerviosos, que incluso tengo alumnos que me dicen, es que yo me lo sabía, pero como era el examen me puse nervioso y se me borró todo. ¿No? O sea, yo lo estudié y te prometo que si me lo hubieras preguntado antes del examen, yo te hubiera respondido.
Pero en el pleno examen como que se me fue la onda y entonces ya no supe nada. Ya no supe ni qué. Entonces, vamos a dar 6 tips que pudieran funcionarnos al momento de preparar un examen, que también, Clau, ya viene el examen del Sí, comité. es cierto. Por cierto, ahorita dinos, por favor, los teléfonos a donde se puedan inscribir nuestros preguntones que nos están escuchando, que quieren hacer el examen, y pues muy ligado a nuestro tema de hoy, porque hay gente que ante un examen baja su sistema inmunológico y se ponen mal. Sí, aparte es un examen que cambia la vida de muchos chicos. Entonces, el teléfono es 5659-9295 en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. El curso va a arrancar en febrero. Ya es la tercera vez que hacemos como este curso y nos ha ido bastante bien. 5659 9295. Ahí pueden llamarnos y pedir informes. Muy bien. Y justamente ese es el primer punto como tip. Tenemos que preparar el examen con tiempo. Y bueno, dependiendo, o sea, ahí tenemos que hacer nosotros un análisis de cómo somos y qué tanto aprendemos o qué tan rápido aprendemos. Porque hay veces que los chicos se aprenden las cosas de volada y a lo mejor no necesariamente tengo que prepararlo con mucho tiempo. Pero a veces es muy difícil para mí y vale la pena que lo haga poquito a poco. Entonces, el tiempo que tú le tengas que dedicar a preparar tu examen va a depender qué tan fácil para ti es aprender el contenido de la materia que vas a presentar al examen. 2, no existe una fórmula mágica. O sea, no puedo llegar aquí y decirles, pues si hacen tal y tal y tal, van a aprobar el examen. En la vida creo que no existe una fórmula, existen formas de lo que sea, ¿no? Ya sea para ser feliz o para estudiar o para un deporte. Pero lo que sí es que tienes que echarle ganas. Yo no me imagino a un deportista de alto rendimiento diciendo, quiero y deseo ganar la medalla de oro, pero hoy no voy a entrenar. ¿No? O sea, es querer, tener el deseo y hacer lo posible para lograr lo que nos proponemos. 3, dudas, ¿no? Las dudas, a este punto no sabía bien cómo nombrarle, porque no es como tal cual de dudas, pero si preparas el examen un día antes, lo que va a pasar es que vas a tener muchísimas dudas y no las vas a poder contestar porque al día siguiente ya es el examen. Hasta Fer se está riendo, no sé si porque le recordé alguna experiencia, ¿no? Y entonces llegas al examen con 40 dudas y eso aumenta tu nivel de nerviosismo y entonces reduces lo que sí sabes y entonces estás en la noche ni puedes dormir porque dices, por favor que no me pregunten lo que no estudié. Y aplica la ley de Murphy, ¿no? Te preguntan, lo único que no estudiaste es todo el examen. Es lo que pregunta. Ajá. 3, ponte en el lugar de tu profesor. Y esto es un tip más para las mamás que ayudan a sus hijos a estudiar. Si es una materia, por ejemplo, ciencias naturales, como mamá, si voy a ayudarle a mi hijo a estudiar, valdría la pena que lea el contenido y que yo diga, si fuera maestro, ¿qué pregunta sacaría de este párrafo? ¿No? Entonces, ¿qué es la biología? Y entonces hacer pregunta-respuesta, pero poniéndome en el papel del profesor para más o menos simular un examen. Porque de pronto llegan niños diciéndome, es que ¿cómo estudio? O sea, me aprendo todo, o luego te lo repito, ¿no? Entonces, hay que también aprender a ir sacando lo más importante. Y bueno, los papás, como acompañamos a los niños, bueno, irles enseñando cómo se hace. 4, hay que plantear expectativas coherentes. Lo hemos platicado mucho tiempo. Tenemos que observar al hijo que tenemos y no al hijo que desearíamos tener. Si mi hijo es un hijo que le cuesta trabajo las matemáticas, pero no español, a lo mejor decir un 7 en matemáticas es muy bueno y un 10 en español está bien. Pero de pronto los papás quieren poner expectativas así, súper arriba y quiero 10 en todo. Y pues pobre chico, se frustra y chocamos con pared y chocamos con pared. De hecho, en el colegio en donde estoy, me dice, bueno, ahora que fue junta de consejo técnico, dice una maestra, tenemos un problema con una niña. Es muy buena en español, o sea, habla perfecto, se expresa perfecto, hace poemas, escribe increíble, pero es malísima en inglés y en matemáticas, ¿no? Y los papás están queriendo mandarla a clases de matemáticas e inglés. Pues no, mándenlas a clases donde pueda desarrollar su talento. 5, contesta todo el examen, ¿no? De pronto, darle una leída a lo mejor en blanco al examen valdría la pena para que veamos qué es lo que me están preguntando y yo comience contestando lo que yo sé. Y ya hasta el último dejar las preguntas que pues no sé y entonces contestar lo que yo crea, pero no la dejes en blanco. En una de esas, chicle y pega y palomita, ¿no? Y 6, ¿qué hago si mi resultado no fue el esperado? Pues muchos papás regañan, ¿no? Entonces eso hace que los niños de pronto tengan más miedo al examen y en lugar de abrir un canal de comunicación y buscar una solución, pues cerramos como todas las puertas, ¿no? Entonces si mi resultado no fue el esperado, hacer a lo mejor
no sé, un análisis de qué fue lo que hice. A lo mejor no estudié con tiempo, o a lo mejor no supe bien resumir, y entonces me preguntaron justo lo que yo creía que no era importante, pero sí era importante. Entonces, hacer como una evaluación de qué fue lo que hice para el examen pudiera funcionar. Muy bien, pues nos tenemos que ir. Muchas gracias, Miss Merab. A ti, 56 59 92 95 para tus cursos. Y nos despedimos todos. Gracias, Fer, por estar con nosotros. Gracias, Vic. Gracias a ti, Clau. Gracias a todo el equipo de producción que hace posible este programa. Y nos despedimos de este programa que se llama Preguntamos. ¡Porque somos niños!